De esas diferencias teológicas se ha seguido trabajando para fortalecer los lazos entre ambas iglesias. Ya Pablo VI planteaba la posibilidad de retomar la celebración conjunta de la Pascua, una idea que siguió Francisco y expresó en 2015. La Iglesia Católica está dispuesta, desde el Beato Pablo VI a la fecha fija, a renunciar al primer solsticio después de la luna llena de marzo. No es una fecha histórica, es una fecha, como hemos visto, claramente teológica, querigmática. No es tan importante para nosotros la fecha histórica, ¿no? La historicidad es importantísima para el cristianismo, pero no la fecha litúrgica. Llegar a un acuerdo entre ortodoxos y católicos es difícil, pero no imposible, para lograr celebrar la Pascua conjunta. Entre los años, entre el 30 y el 33, o sea, que está ahí pegadito. Entonces, a mí lo que se me ocurrió fue, bueno, voy a buscar qué pasó ahí. Hubo un eclipse en el 32, ahora teniendo en cuenta esta información, y me fui al estelario, miren cómo les muestro ahí. El estelario es un programa astronómico que ustedes pueden usar tranquilamente. Se lo bajan en el celular o se lo bajan en la compu. Y fíjense, me voy a ubicar a Jerusalén, me voy a la fecha, 14 de abril del año 32, y ahí me voy a ver a qué hora amaneció, porque fíjense, me permite como estar ahí. Entonces me voy a la hora del amanecer de Jerusalén, que fue casi 5 de la mañana, fíjense. Esa sería la hora primera. La primera hora del día era la hora primera. Casi 5 de la mañana, hora primera. Casi 6 de la mañana, hora segunda. Casi 7, hora tercera. Casi 8, hora cuarta. Casi 9, hora quinta. Casi 10 de la mañana, la hora sexta. Estamos en la hora sexta, donde dice la Biblia que a partir de ahí empezó a haber oscuridad en todo el mundo. Fíjense, en el cielo de Jerusalén se ve el sol en la constelación de Aries, el Cordero, casualmente. Pero bueno, ¿qué pasa? No sabemos ahí, porque esto es una emulación lo que hace el programa, ¿no? Que no vemos la oscuridad acá. Puede haber, sin embargo, la Biblia dice que por ahí hubo un terremoto y que generó vapor de humo en la zona, entonces generó oscuridad momentánea en ese tiempo. No lo podemos representar, pero sí podemos buscar. Entonces, si no pudo haber habido un eclipse de sol ahí, en el sentido de eclipse real, si uno busca qué pasa con la luna en ese momento, a partir de las 10 de la mañana, ¿dónde está la luna? En la parte del mundo donde sí era visible la luna. Bueno, fíjense en el buscador, pongo luna, tac, acá está. Por casualidad está empezando el eclipse lunar completo, que duró desde casi la hora 10, casi hora 11, casi hora 12, casi hora 1, de la hora sexta, hora séptima, hora octava, hora novena. Tal cual está escrito en la Biblia. O sea, ahora ya tenemos dos evidencias que son congruentes, que tienen evidencia por escrito de que estamos nombrando los días diferentes, y encima una evidencia que respalda otra, el día de la crucifixión y horario de muerte de Cristo, dándole fundamento real, astronómico, a lo que estaba escrito ahí, que parecía una novela. ¿Hay alguna otra evidencia además de esto? Yo cuando vi esto me quedé en shock. Ahora, ¿hay otra evidencia? Sí, ¿saben que hay otra evidencia adicional? La evidencia extra a esto es que, buscando más, porque yo no me quise quedar con quería la certeza, me puse a buscar
si había alguna otra evidencia con respecto al cambio de los días, para tener más de una fuente que respalde que se cambiaron los nombres de los días. Y como ustedes saben que la Iglesia Católica fue la que cambió el día de descanso por el sábado y por el domingo, en el Concilio de Nicea, cuando ya era el Imperio Romano, en el año 300 y pico, yo dije, algo tiene que haber pasado ahí. Fíjense que la Iglesia Católica fue también quien definió que la Navidad fuese el 25 de diciembre, y resulta que para esa época en Jerusalén hace frío y no coincidía la información con lo que está escrito en los evangelios con respecto a que había pastores con los rebaños en la noche, o sea, cosas así que no cuadraba la historia. Entonces, pero sí cuadra el 25 de diciembre como un día dedicado a la luz del sol. El Sol Invictus era una festividad pagana de Roma antes de ser católica. Y ya empezaba a haber una adoración al sol. Entonces, tomándome de esa referencia, dije, este cambio con respecto a cambiar, a pensar que los días empiezan con la luz del amanecer, con la hora en que amanecía y no con la hora en que anochecía, sí o sí tendrían que estar relacionados a Roma. Entonces busqué información con respecto a esos primeros obispos, ¿sí?, en la época de la Iglesia Católica, en el Concilio de Nicea, y di con un tipo que se llama el obispo Atanasio, que fue prácticamente una eminencia en las primeras iglesias, ¿no?, en los primeros siglos romanos. Y en ese tiempo no estaba dividido todavía Roma entre lo que era el Imperio Oriental y Occidental, sino que el tipo también manejaba lo que era la parte de Etiopía, todo lo que después se dividió la Iglesia Católica en ese tiempo. Antes de eso, ¿no? Perdón, después de eso. Hasta ahí estaban unidas. Entonces resulta que hay unas cartas que se llaman las cartas pascuales del obispo Atanasio, que están escritas en copto. Y hay algunas, se encontraron copias que están documentadas, en las cuales el tipo mandaba instrucciones de cuándo había que festejar la Pascua. Y lo que hacía ese tipo era que en ese tiempo la Iglesia Católica estaba muy empecinada en separar la Pascua judía de la Pascua cristiana, de que no caigan en la misma fecha. Entonces dejaron de regirse por la luna llena y la empezaron a regir con respecto al domingo, el día del sol, el domingo de resurrección. Fíjense, porque asociaron esto de Cristo, la luz del mundo. Entonces, y ahí es donde hicieron el cambiazo, muy probablemente. No tengo pruebas directas de esta, pero sí tengo. Lo que sí encontré es que Atanasio, en esas cartas, hay una tabla en las cuales no están los nombres, pero sí están dos categorías de días. Una se llama los días de Juan y otra los días de los dioses. Y resulta que el número 1 dedicado a la categoría de los días de Juan, que corresponde al domingo, al día del sol, se corresponde con el día miércoles en la tabla del día de los dioses, al día de Mercurio. Nuevamente la referencia de lo que era antes un día del sol pasó a llamarse día de Mercurio, o sea, día de miércoles hoy. Un domingo pasó a ser miércoles, un martes un sábado pasó a ser martes y un viernes pasó a ser lunes. Así que ya esa era la segunda, y ya con esto son 3 evidencias que se fundan para decirnos que las cosas fueron cambiadas. Y qué poca cosa, ¿no? Decir, tenemos la fecha de crucifixión exacta, horario de crucifixión de Cristo, todo en base a ese lindo graffiti que surgió de ahí.